Bueno, buenos días. Mirad, he decidido hacer este vídeo sobre todo para explicar un poco el concepto de revisionismo y regeneracionismo. Ese estándar que nos dice ahí los apuntes define en qué consistió el revisionismo político inicial del reinado de Alfonso XIII y las principales medidas adoptadas. Vale, en primer lugar explicaros que revisionismo y regeneracionismo es lo mismo, ¿de acuerdo? Porque en los apuntes lo encontráis ahí indistintamente. Entonces no os preocupéis por eso. Revisionismo, regeneracionismo. En segundo lugar, explicaros qué es el revisionismo. Pues sería esa corriente política, cultural, que nace después del desastre del 98 que quería cambiar la situación política de España. Y la situación cultural, pues el atraso que había en España desde el punto de vista educativo, el atraso que había desde el punto de vista político con el caciquismo. La figura más destacada es Joaquín Costa, del cual ya hablamos en el tema pasado. Vale, Joaquín Costa, en esa obra que tenéis ahí en los apuntes, la de Oligarquía y Caciquismo como forma actual de gobierno en España, urgencia y modo de cambiarla, pues lo que hace es una crítica brutal a todo el sistema canovista de el encasillado, el caciquismo, etcétera, etcétera. Vale. Aparte, hay un revisionismo de tipo cultural que llega a España a través del krausismo. El krausismo era una corriente filosófica alemana fundamentalmente que pretendía un cambio educativo. Y aquí el krausismo pues lo que intenta es una corriente pedagógica que fundamentalmente sea laica y que no dependa de la Iglesia Católica para la educación en las escuelas, como sucedía hasta este momento. Veremos que va a ser muy importante, sobre todo en época de la Segunda República, en el tema siguiente. Vale, desde el punto de vista político, cabe destacar la figura de Antonio Maura. Antonio Maura es un político muy importante en el primer tercio del siglo XX. Va a ser presidente del gobierno, es del Partido Conservador, del partido que había fundado Cánovas del Castillo, pero venía del Partido Progresista. Y esto es muy importante porque durante su acción de gobierno todas las leyes que va a hacer, pese a estar en el Partido Conservador, van a ser de carácter progresista. Por ejemplo, en primer lugar, va a crear el Instituto Nacional de Previsión, que es una especie de actual seguridad social. En ella pues regulaba un poco la higiene que tenía que tener los centros de trabajo, la jornada laboral, etcétera, etcétera. Como consecuencia de, de la implementación de esta medida, pues se crea el Instituto Nacional de Previsión. ¿Vale? En segundo lugar, va a crear una ley de mancomunidades. ¿Qué era una ley de mancomunidades? Pues una ley que regulaba una especie de primitivos estatutos de autonomía. ¿Vale? Sabéis que Antonio Maura cae en 1909 a consecuencia de la Semana Trágica. ¿Qué fue la Semana Trágica? Pues la Semana Trágica sabéis que fue una revuelta muy importante que hay en Cataluña en 1609 debido fundamentalmente a que la gente no quería ir a luchar la guerra de Marruecos. ¿Vale? Y estaba muy en contra del sistema de quintas. Acordaros que lo vimos en el tema pasado. ¿Vale? Acordaros que mediante las quintas, si tú pagabas 1500 pesetas, pues no te ibas a la guerra de Marruecos. Y no era hacer la mili, era ir a la guerra. ¿Vale? Ante esa situación hay una protesta muy importante en Cataluña. Sabéis que es encabezada por parte del movimiento obrero, socialistas, anarquistas, que van a atacar conventos e iglesias, van a quemar varios de ellos y va a haber una fuerte represión policial a toda esta semana trágica, ¿vale? Con luchas callejeras, barricadas, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, la dura represión en la Semana Trágica por parte de la policía pues va a crear una especie de escándalo internacional que va a obligar a Cánovas, perdón, a Antonio Maura a dimitir, ¿vale? En 1909. Y a consecuencia de ello va a haber unas elecciones y el Partido Socialista, aliado con los republicanos, van a sacar el primer diputado, que es Pablo Iglesias, en 1910. ¿Vale? Posteriormente, entre 1910 y 1912, va a gobernar Canalejas, que era liberal, y va a crear una serie de medidas también bastante progresistas, un poco también destinadas a evitar el caciquismo y el sistema de quintas. La primera va a ser la reforma del servicio militar, que obliga a todo el mundo a ir al servicio militar, por tanto a la guerra a Marruecos. En segundo lugar, la ley del candado, ¿vale? Que no permitía entrar congregaciones religiosas en España, debido a que habían entrado muchas a finales del 19 y principios del 20, sobre todo con la labor educativa. Por ejemplo, un ejemplo son los maristas. Y en tercer lugar, lo que sería la abolición de la ley de consumos. Los consumos eran pues bienes de primera necesidad que estaban gravados por altos impuestos. Entonces, Canalejas lo que intenta es quitarlos. ¿Vale?
Por último, ya en este estándar, habría que hablar un poco de la huelga del 1917, que habla ahí los apuntes bastante y es muy importante, y posteriormente el desastre de Anual en 1921, que va a suponer un poco el fin del régimen de la Restauración, ya lo veremos, con la llegada posteriormente de la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, eso es todo, más o menos explicado, espero que lo hayáis entendido bien. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda, al correo, ¿vale? Un saludo.